Hola, soy Francisco Parada. Yo voy a hablar sobre mi práctica profesional en Budnik Hermanos. Budnik inició su operación en el año 1922 de la mano de un inmigrante ruso en la que solo se dedicaba a la fabricación de losas para suelo. Luego pasó su negocio a sus cuatro hijos y lo convirtió en la empresa que hoy en día, una empresa líder en la fabricación de hormigón armado, elementos constructivos y de losas. Cuenta con más de 300 empleados divididos en dos áreas, una de comercial y finanzas y de productividad. En la de productividad hay dos fábricas, una de elementos constructivos de hormigón armado y una de losas, en la cual yo estaba trabajando. En la fábrica de losas yo trabajé en el departamento de mantención, específicamente en elementos eléctricos. Aquí voy con esto. Yo tenía que todas las mañanas revisar los paneles eléctricos, ver que estos estuviesen funcionando bien, al igual que revisar, por ejemplo, variadores de frecuencia, que estos solían desconfigurarse luego de las jornadas de trabajo. También tenía que ayudar en la reparación de, por ejemplo, motores eléctricos. Acá los desarmábamos, los arreglábamos y los volvíamos a utilizar. Pero también ayudé en la asistencia de elementos mecánicos, por ejemplo, ver desgaste físico, hacer cambios de aceite, niveles de presión y niveles de lubricación. Pero mi trabajo más desafiante fue el de un proyecto de monitoreo energético. ¿Qué pasa? La planta tenía un total de 16 máquinas. De estas 16 máquinas, solo el 50% tenía un monitoreo correcto. Las otras máquinas o simplemente no tenían cómo ser monitoreadas energéticamente o tenían medidores que no estaban de acuerdo a la norma. ¿Qué me refiero con monitoreo energético adecuado? Me refiero a que se podía medir el kilowatt hora de las máquinas, la potencia reactiva que estaban consumiendo o inyectando al sistema o el balance de sus voltajes y corrientes trifásicas. Mi primer gran desafío de este proyecto fue en estudiar los planos eléctricos de la planta, los cuales no tenía ni una idea de cómo funcionaban, pero gracias a mis cursos de la universidad pude entenderlos. Y aparte, entender AutoCAD, algo que nunca había trabajado, pero mi jefe, con mucha paciencia, me explicó cómo funcionaba AutoCAD básicamente y pude utilizarlo. Luego fui a la planta, donde me di cuenta cuáles eran exactamente las máquinas, de acuerdo a los planos, que no tenían monitoreo y las que tenían que ser actualizadas. Aquí voy con la actualización. Se tenían que cambiar los medidores 2 por los medidores 1 que medían todas las variables que yo necesitaba. Y ahora viene la otra gran parte del proyecto. Yo todos estos medidores tenía que hacer que se comunicasen mediante un protocolo de comunicación Modbus RC485 que tuve que aprender, que no sabía nada cómo utilizarlo, pero gracias a estudiarlo, gracias a los ramos de comunicación que tuve y el conocimiento de los empleados de la fábrica, pude entenderlo, cómo funcionaba y generar un protocolo de comunicación simple para poder recolectar toda la información desde los medidores que queríamos actualizar y enviarlas a un servidor para saber todas las variables eléctricas que queríamos saber minuto a minuto. El medidor 1 es el que queríamos instalar y el medidor 2 es el activo que se debía ser reemplazado en las máquinas que ya lo tenían. La administración me pidió hacer otros dos documentos que también tuvieron su dificultad. El primero era una especificación técnica de servicio. Acá yo especificaba cómo se tenía que realizar el trabajo de instalar los medidores, las normas de seguridad que se tenían que seguir, y esto se puede ver en el extracto 1. Y acá indico cómo se tenían que instalar los monitores de energía que queríamos instalar en las máquinas que no tenían y las que tenían que ser actualizadas. Y el extracto número 2 corresponde a un documento que también tuvo su gran dificultad. Este era un documento que me pidió administración que les explicaba de manera teórica, en base a mis conocimientos adquiridos en ramos de la universidad, por qué se tenía que tener un buen monitoreo energético. Y aparte de eso, tenía que hacer un análisis financiero de cuánto se iba a devolver la inversión de este proyecto. Conocimientos de los cuales no tenía ninguna idea y tuve que aprender estudiando libros de economía y leyendo algunos papers sobre cómo el monitoreo energético en las plantas adecuado podía mejorar en un 5-15% sus ganancias. Acá tuve que hacer análisis financiero en cómo se devolvían las ganancias. Hice tres escenarios, uno menos optimista a uno más optimista. En el menos optimista, el proyecto se iba a devolver en 1,28 años y en el más optimista se iba a devolver aproximadamente en 6 meses, ya que en base a los papers que leí, un correcto monitoreo energético hacía que la planta se ahorrase entre un 5 a un 15% en energía y en potencia. Luego de hacer estos documentos, se los presenté a la administración, de los cuales estuvieron muy agradecidos y en base a la robustez de estos documentos que les había presentado y el asunto teórico detrás del documento que les presenté, decidieron dar luz verde al proyecto. Tristemente, en base a los errores que cometí, como por ejemplo aprender AutoCAD, me demoré un poco y no pude ver cómo se implementó. Pero en conclusión, en la práctica aprendí mucho, me enseñó a trabajar en equipo, aprender de mis errores y seguir adelante y no frustrarme de ellos, lo cual me va a servir mucho a nivel profesional más adelante y cuando tenga que afrontar mi siguiente práctica.
Estoy muy agradecido de Putnik Hermanos por haberme recibido. Muchas gracias.